Enrarecido silencio del espacio parecía haber quedado congelado en el tiempo, como si la devastadora batalla previa hubiera detenido los engranajes de la realidad. Tras la culminación de aquella contienda titánica, donde Goku y los 7 males primordiales llevaron al cosmos hasta el borde del colapso, todo quedó en un impasse inquietante. La muerte rondaba en cada rincón, pero también se vislumbraba un tenue latido, una promesa de que la historia aún no había terminado. Goku permanecía de pie sobre el fragmento de roca que, por algún azar insondable, no se había desintegrado. Apenas lograba sostenerse. Su cuerpo, cubierto de cicatrices y grietas sanguinolentas, era el testimonio de un sufrimiento demasiado grande para describirlo. Sus párpados se cerraban y abrían con lentitud, como si el simple acto de mantener la consciencia requiriese la entereza de un dios. «Sigo, aquí», murmuró, con una voz que era poco más que un susurro ronco. Ni él mismo podía creer que hubiese sobrevivido a un cataclismo de semejante magnitud. Atisbó a su alrededor, sintiendo el enorme vacío en el que se hallaba. Un cosmos reducido a escombros flotantes, sin apenas luces estelares, sin dioses, sin enemigos. El resultado de su furia se hallaba impreso en cada bruma de caos disperso por el aire. A la distancia, muy lejos de donde la realidad seguía fracturada, Daishinkan y Zeno-sama podían vislumbrar la silueta del Saiyajin, incomprensiblemente de pie. Con la muerte de los engendros primordiales, la amenaza inmediata había cesado, pero el universo agonizaba. Ese estado intermedio, entre el cese de la guerra y la destrucción absoluta, era un limbo extraño en el que nadie sabía cómo avanzar. Hasta el propio rey de todo, generalmente tan juguetón, solo podía observar con gravedad. En la penumbra colosal, una minúscula partícula de luz parpadeó cerca de la posición de Goku. Parecía un fragmento de ki, o tal vez una partícula extraviada de la existencia. El Saiyajin se inclinó para observarla. La notó suave, pulsante, casi como un diminuto latido. Al acercar su mano, sintió un cosquilleo que le recordaba el calor del sol, una brisa de vida distinta al brutal poder que lo había movido durante tanto tiempo. Su piel herida absorbiendo aquel destello con una extraña sensación de calma. Una semilla. Pensó en voz alta, apenas sorprendido de que su voz saliera tan cascada. En su mente desfiló un recuerdo, cuando apenas era un niño inocente, corriendo por las montañas con amigos, sin conocer el peso de las grandes batallas. ¿Podría este diminuto haz significar un renacimiento? Un temblor lo sacó de su ensimismamiento. Algunos restos de asteroides crujieron, agrietándose más. El universo seguía inestable y, si algo no se hacía pronto, se desmoronaría sobre sí mismo. Goku lo entendió con nitidez. Sintió un escalofrío al imaginar que tanta destrucción hubiese sido en vano, que los escasos supervivientes, escondidos en rincones de la realidad, se vieran arrastrados a la nada de forma irremediable. Por un momento, recordó la traición de sus antiguos amigos, la tortura que perpetuó sobre ellos y la crueldad a la que había llegado, encarnando un dios oscuro. Aún sentía un pozo de resentimiento, pero algo en su interior había cambiado. La humareda de odio parecía disiparse con cada jadeo de su maltrecho cuerpo. ¿Acaso seguía siendo el mismo Goku que anhelaba combates y rivales más fuertes? ¿O un nuevo ser, forjado en la chispa de ese infinito calvario? «Queda algo por hacer», se dijo. Trazó una mueca de dolor mientras se ponía en pie con lentitud. Tenía que intentar estabilizar la estructura del universo, aunque no supiera cómo. Sabía de artes marciales, de transformaciones Saiyajin, de venganzas consumadas, pero jamás había soñado con restaurar una realidad entera. Aún así, su instinto le gritaba que había un camino. Quizás fuera la luz que se aferraba a su palma la que le daba esa intuición. Parecía un núcleo diminuto de posibilidades, una semilla de creación que su propia destrucción había liberado. Alzó la mano, contemplando aquel fulgor suave que irradiaba con su pulso. Se imaginó, con una extraña ternura, qué pasaría si pudiera expandir ese brillo. ¿Podría recomponer planetas? ¿Lograría que el cosmos se regenerara? En un recodo lejano de la realidad, Daishinkan percibió la perturbación del ki de Goku y abrió un pequeño portal de observación. Vio al Saiyajin cargando la partícula de luz en su mano, sintiendo como una oleada de energía, distinta a la destructiva, comenzaba a oscilar. Entreabrió la boca, sorprendido. Ese fragmento es como el germen de una estrella, musitó. Inclinó la cabeza hacia Zeno-sama, que también esbozó una mínima sonrisa. Tal vez podamos salvar algo, dijo el pequeño rey con un tímido hilo de esperanza. Daishinkan, devolviendo la mirada al portal, decidió ayudar en silencio.
Activó una discreta runa ancestral, canalizando la poca energía divina que le quedaba para estabilizar el espacio aledaño. Esto concedería a Goku una ventana de acción. Con un gesto tembloroso, Goku intentó emanar su ki hacia la partícula de luz, recordando cómo antaño había usado el ki divino para salvar la Tierra, o cómo había unido energías para ataques devastadores. Esta vez, buscaba lo opuesto: crear en vez de destruir. Su pecho ardía, la respiración punzaba, pero no desistió. Cerró los ojos, concentrándose en la idea de un nuevo comienzo. Al principio, apenas surgieron chispas erráticas, consumidas por la nada circundante. Pero luego, impulsadas por la voluntad del Saiyajin, y quizá por la runa secreta de Daishinkan, las chispas formaron un remolino suave. Giraron en torno a la partícula, y fue como encender una pequeña hoguera en medio de la noche infinita. El brillo se intensificó, ganando cuerpo y vitalidad. El vacío se estremeció. Lentamente, esa luz se expandió como si obedeciera a una partitura invisible. Empezó a absorber los restos de materia circundante, las esquirlas flotantes de antiguos planetas y estrellas, y a reconfigurarlas en un tenue núcleo celeste. Con ello, el espacio a su alrededor pareció encenderse, dibujando hilos de un color dorado que formaban filamentos incipientes de una nueva red cosmológica. Goku, boquiabierto, notó que a cada palpitación de esa nueva estrellita, su cuerpo se aliviaba ligeramente, como si la creación naciente le devolviera un porcentaje mínimo de energía. Aunque el universo estaba lejos de recomponerse por completo, aquel acto simbolizaba que no todo se había perdido. Un ciclo podía inaugurarse. Goku, sin pretenderlo, se convertía en un punto de anclaje entre la nada y la reconstrucción. Sin pronunciar palabra, dejó que esa partícula creciera, esperando que su propia vida, o lo que quedara de ella, fuera suficiente para sostener ese milagro inicial. En la distancia, Daishinkan presenció la escena con los ojos anegados en asombro. Zeno-sama, aferrado a la mano del gran sacerdote, sonrió con timidez. El cosmos había contemplado una guerra sin precedentes, y ahora observaba la semilla de un nuevo nacimiento, impulsada por el mismo guerrero que casi lo había borrado de la faz de la existencia. Goku, exhalando un suspiro cargado de dolor y alivio, decidió que era la hora de abrazar esa diminuta esperanza. No sabía si su cuerpo resistiría un día más, ni si este nuevo brote de universo sería estable, pero al menos la sombra absoluta que manchaba su alma parecía diluirse un ápice. Tal vez algún día, si la vida florecía otra vez, habría batallas y compañías menos trágicas. Una chispa, musitó, con los brazos temblorosos, quizás baste, el tenue resplandor de la semilla se mantenía firme sobre la palma herida de Goku. Aunque parecía un simple fulgor, su energía latía con la calidez de quien porta la esperanza de crear mundos. El Saiyajin, tembloroso, se esforzó en enviar un hilo más de su ki remanente a aquella esfera incipiente. Sintió de inmediato un hormigueo en la base del cuello, como si el cansancio mortal diera paso a una chispa vigorosa. ¿Tú, qué eres?, inquirió con voz grave, casi sin aliento. Ninguna respuesta, salvo una vibración silenciosa. La semilla titiló, recibiendo la ofrenda de Goku, expandiéndose un ápice más. Segundos después, se alzó en el aire y comenzó a absorber polvo cósmico, retazos de materia olvidada y pequeños filamentos de energía que vagaban por allí. Poco a poco, fue compactándolos en un núcleo diminuto, un astro en miniatura que flotaba como un lucero en medio del yermo universal. El Saiyajin lo miró con una mezcla de fascinación y cansancio. Cada partícula que se adhería a ese germen parecía liberar un susurro de fuerzas olvidadas, algo así como la memoria residual de civilizaciones, soles y lunas muertos. Sintió punzadas de nostalgia. Alguna vez, él había luchado para proteger planetas y personas. Recordar esa faceta se le antojaba casi ridículo, dada la brutalidad en la que se había sumido. ¿Podrá renacer todo?, se preguntó en voz baja. Un leve temblor lo sacudió. Sus rodillas flaquearon y apenas logró mantenerse en pie. Las heridas seguían allí, abiertas y sangrantes, su cuerpo reclamaba reposo. Sin embargo, no podía permitirse caer todavía. Un impulso lo llevó a enderezarse y alargar la mano hacia la pequeña estrella. La contempló como si quisiera infundirle confianza. Crece, por favor. Dale al universo una nueva oportunidad del otro lado de las dimensiones. Daishinkan y Zeno-sama vigilaban a través de un portal que apenas se mantenía abierto. Los recursos del gran sacerdote se habían mermado tras la guerra, y su magia flaqueaba igual que el cosmos. Sin embargo, se aferraba a ese vislumbre de esperanza, viendo cómo la diminuta esfera se expandía lentamente, con Goku a su lado.
Si esa semilla logra estabilizarse, podríamos usarla como cimiento para recomponer parte del tejido dimensional, explicó Daishinkan, con el ceño fruncido. Zeno-sama ladeó la cabeza, preocupado. ¿Y Goku?, susurró. ¿Le queda la fuerza para sostener eso? No lo sé, admitió Daishinkan. Está en una condición lamentable, y su mente ha sufrido un colapso tras tanta destrucción. Pero, tal vez ese pequeño astro funcione como ancla para mantenerlo con vida. A la vez, él podría darle estabilidad. El rey del todo asintió sin decir más. Quedaba clara una verdad. Goku sostenía en su mano el poder de un nacimiento cósmico, y no había nadie más en esa región de la realidad que pudiera ayudarle. Era una sinergia extraña, que podría colapsar si los azares del destino se torcían un poco más. Entretanto, Goku sintió un pinchazo mental y un murmullo en su cabeza. Creyó oír la voz de Daishinkan, ofreciéndole un plan para guiar esa semilla de regeneración. Intentó concentrarse en la idea. Canalizar su energía vital en la estrella embrionaria, permitiendo que cada latido suyo sirviera de impulso creador. Era arriesgado, pues corría el riesgo de morir en el proceso, pero también era la única forma de que la estrella creciera lo suficiente para convertirse en un pilar universal. Así, con un profundo y doloroso suspiro, cerró los ojos. Apoyó ambas manos en la esfera, ignorando el ardor de sus heridas, y comenzó a meditar. Evocó la serena determinación que antaño acompañaba su búsqueda de poder, cuando necesitaba claridad mental para hacer aflorar el ultra instinto o equilibrar el ki divino. Sin embargo, esta vez no aspiraba a un nuevo estado de combate, sino a sostener la vida en un cosmos agónico. La transición no fue sencilla. Al escarbar en su interior, halló un revoltijo de memorias macabras, la imagen de antiguos compañeros retorciéndose en torturas infinitas, la traición que lo abocó al encierro, su letal sed de venganza, su corazón palpitó con fuerza y casi se desconcentró, a punto de desatar otra tormenta de rencor. Pero la suavidad de la estrella lo calmó. Aquella luz, que nacía de las cenizas de la destrucción, le dio un apacible recordatorio. Puedes construir, no solo destruir poco a poco. Fue soltando la rabia contenida y, en un acto inaudito en su nueva faceta, evocó empatía hacia todo lo que había muerto. Sus amigos, sus rivales, la gente inocente de planetas lejanos, todos merecían un futuro, o al menos un recuerdo. Sintió un extraño remordimiento, casi foráneo a su mente endurecida. En medio de esa introspección, su ki se tornó más sereno, mezclándose con la débil luz de la semilla cósmica. Una onda de energía se propagó hacia los alrededores, formando filamentos dorados que tejían un patrón en la penumbra. La pequeña estrella incrementó su brillo, recibiendo aquel tributo. Por un instante, el cosmos pareció contener el aliento, como si una hebra de armonía intentara arraigar. Goku experimentó un alivio temporal en sus heridas. No era una sanación completa, pero sí una especie de alivio. Sintió un calor reconfortante en su pecho, y se dejó llevar por esa sensación. Desde su atalaya, Daishinkan notó el cambio en la energía y abrió mucho los ojos. Está evocando un tipo de ki de creación sin haberlo aprendido formalmente, dijo en un murmullo. Zeno-sama clavó la mirada en aquella escena con una sonrisa tenue. Aún con su aire infantil, comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Goku, el exterminador de dioses, se convertía ahora en pilar de una nueva génesis, aunque fuera en su fase embrionaria. No obstante, la alegría no podía ser completa. El cosmos se hallaba tan desgarrado que un mero error sería fatal. Además, algo en las profundidades del vacío resonó con un eco de disonancia, como si un ente, una conciencia aún no manifiesta, sintiera el surgimiento de esta esperanza y lo encontrara perturbador. Ciertamente, la guerra contra los 7 males primordiales no había sido el único frente de amenaza. La destrucción de los dioses y la fractura multiversal había dejado varios huecos que seres desconocidos podrían aprovechar. Ajeno a esos presagios, Goku continuó canalizando su poder. Notó que la estrella germinal empezaba a forjar un campo gravitatorio propio, atrayendo con más fuerza las rocas y desechos cercanos, aglutinándolos en un núcleo más grande. Algunas chispas se desprendían en forma de cometas luminosos, surcando la oscuridad antes de disiparse. El Saiyajin sintió una punzada de satisfacción, mezclada con tristeza. Al final, quizá era posible reconstruir algo. Una gota de sangre resbaló por su barbilla mientras esbozaba una sonrisa leve. Sus párpados pesaron, y la conciencia se le nubló. Estaba al borde del desmayo, consumido por la transfusión de ki que alimentaba a aquel embrión estelar. Se dejó caer de rodillas, sin soltar la esfera.
Su espíritu clamaba reposo, pero debía asegurar que la estrella se estabilizara o de lo contrario se apagaría en una explosión inservible. Tenía que resistir un poco más. Mientras su visión se fundía en un claroscuro, percibió una silueta acercándose por la retaguardia, desde alguna grieta espacial. Una presencia que no identificaba como enemiga ni aliada, solo distinta. Entre el vaivén de su mente extenuada, creyó distinguir la túnica de Daishinkan, o tal vez era un ser completamente distinto. No pudo enfocar los sentidos. Con un último sobresalto, su conciencia se hundió en una penumbra involuntaria, dejando su cuerpo en el limbo de la inercia y la fiebre. Así terminaba la primera fase de ese nuevo ciclo. Goku, tendido sobre un lecho de rocas, con la estrella naciente junto a él, iluminando un fragmento de esperanza en el universo moribundo. En torno a ambos, un silencio expectante, preludio de que algo más estaba por llegar. Porque en la creación de un nuevo orden siempre hay fuerzas ocultas deseosas de intervenir, y en los páramos de una realidad rota, nada está garantizado. El letargo de Goku se prolongó durante lo que pudo ser una fracción ínfima o un siglo entero, dado lo alterado que estaba el flujo temporal en aquel rincón destruido del cosmos. En el claroscuro de su mente, vagaba por recuerdos confusos y, por primera vez en mucho tiempo, no experimentaba pesadillas de tortura, sino imágenes de un pasado más luminoso. Veía a Gohan sonriendo en una pradera, a Bulma discutiendo con Vegeta, incluso la inocente risa de Krillin en una época remota. En su estado inconsciente, el Saiyajin quizá hallaba un leve perdón a sí mismo, una tregua tras la oscuridad. De pronto, sintió un roce suave en el hombro. El toque no era hiriente. Más bien parecía la mano de alguien que lo incitaba a despertar. Entreabrió los ojos, percatándose de que seguía apoyado en la roca, con la estrella embrionaria flotando junto a él, pulsando en intervalos tenues. Su cuerpo ardía en fiebre, pero estaba vivo. La silueta de Daishinkan se hizo visible entre brumas. El gran sacerdote se hallaba de pie, respirando con aparente agotamiento, contemplando con una mezcla de asombro y recelo al Saiyajin. «Tú», susurró Goku, incorporándose con esfuerzo. Daishinkan asintió con lentitud, ladeando la cabeza en gesto de prudencia. Parecía haber usado casi toda su energía para materializarse allí. Zeno-sama no estaba presente. Quizás se quedó resguardado en otro plano, temiendo que el universo colapsara en cualquier segundo. «¿Necesitas ayuda?». La voz del gran sacerdote no sonaba altiva. Estaba cargada de una extraña compasión, inusual tras todo lo ocurrido. Goku se lo quedó mirando un rato sin responder. Recordaba haber enfrentado a estos seres, dioses, ángeles, y había derramado su sangre con regocijo. Ahora, apenas conservaba la fuerza para sostenerse. ¿Podía confiar en Daishinkan? «No me queda poder para pelear, si es lo que buscas». Goku intentó reír, pero tosió sangre. Con un gruñido, apretó los dientes. «No es una batalla lo que me trae». Daishinkan mostró sus manos vacías. «La parte del cosmos que yo protejo, o lo que queda de él, necesita tu semilla. Es lo único capaz de garantizar cierta reconstrucción. ¿Y por qué habrías de ayudarme?». Goku ladeó el rostro, ceñudo. El gran sacerdote mantuvo un silencio breve. «Porque no veo otra forma. Hemos visto la magnitud de tu poder destructivo. Paradójicamente, eres también la única llama de creación en estos restos dimensionales. Podemos intentar un equilibrio». Goku cerró los ojos, sintiendo un escalofrío que atravesó su espina dorsal. Recordó la sangre, las torturas. ¿De verdad ahora debía cooperar con uno de los seres que antaño conspiró, o al menos no impidió, su encierro? «No lo hago por ustedes», masculló. Sin embargo, sus labios se curvaron en una mueca triste. «Lo hago porque, aquí no queda nada. Y esa estrella, puede que sea lo único valioso». Daishinkan asintió y se hincó a su lado. Con movimientos cautelosos, aproximó una mano al pecho de Goku, emitiendo un brillo tenue. Una sanación incompleta, un ligero bálsamo divino que tensó los músculos desgarrados del Saiyajin, reduciendo parte del dolor. No era una cura total, pues el gran sacerdote a duras penas conservaba fuerzas, pero algo era mejor que nada. Entre la penumbra, la pequeña estrella titiló. Goku percibió como su aura se sincronizaba un poco con la del ángel. Era algo incómodo, pues evocaba la sensación de un lazo, casi fraternal, con quien consideraba su enemigo. De pronto, un escalofrío. «Hay algo ahí», dijo Daishinkan de súbito, girando la vista hacia un punto lejano. A lo lejos, una silueta se movía, oculta entre jirones de niebla oscura. No parecía un fragmento de materia inerte, sino una forma humanoide.
Ambos se pusieron alerta. Goku intentó alzarse, mas su pierna falló. Daishinkan, con un ademán, invocó un portal defensivo. Fue entonces que la figura emergió a la vista. Una mujer de rasgos afilados, vestida con un manto tejido de sombras. Sus ojos eran dos espejos sin fondo y de su mano colgaba una vara tallada. ¿Otro ángel?, murmuró Goku, frunciendo el ceño. Daishinkan negó con la cabeza, con el ceño arrugado en desconcierto. No la reconozco, no es parte de la corte celestial. Y su energía no se parece a nada de lo que hemos visto. La mujer se acercó con movimientos suaves, apenas flotando. El aura que la envolvía no era agresiva, pero tampoco amigable. Paró a unos metros, manteniendo la vara contra su regazo. Enfermos, heridos, y con un astro naciente en manos de un asesino de dioses, dijo sin preámbulos, su voz carente de emoción. Vaya escena para mis ojos. Goku apretó los puños, irritado. ¿Quién eres?, espetó con aspereza. La extraña mujer alzó una ceja, contemplándolo como si fuera un experimento interesante. Mi nombre es Neatra, guardiana de un rincón olvidado del multiverso. O más bien, lo era. Mi mundo colapsó cuando la fractura surgió por vuestros combates. Miró la estrella embrionaria con cierta curiosidad. He seguido el rastro de esta luz, la única brizna de creación que se alza en medio de tanto caos. Me preguntaba si sería suficiente para, no completó la frase. Daishinkan, desconfiado, se interpuso ligeramente. Si buscas arrebatársela a Goku, no lo permitiré. No quiero robar nada, gran sacerdote, respondió Neatra con un deje de desprecio. Solo me acerco para entender la clase de milagro que surge cuando un destructor se convierte en creador. Porque eso es lo que veo aquí. Un destructor, un semidios de la venganza, intentando ahora alumbrar un sol. Goku guardó silencio, con la respiración áspera. Su rabia florecía y se retraía en su interior, inseguro de cómo reaccionar. Sí, él había sido un destructor. Y sí, ahora sostenía un embrión de luz. Las palabras de la mujer contenían verdad. ¿Y qué es lo que pretendes?, preguntó Daishinkan, todavía con la guardia en alto. La mujer paseó la mirada entre ambos. Luego sonrió con frialdad. Proponer un pacto. Conozco caminos secretos para extraer materia y energía de otros rincones dimensionales. Podría canalizar parte de esos recursos aquí, permitiendo que la estrella crezca más deprisa. A cambio, exijo asilo y cooperación para reconstruir, pues mi hogar quedó destruido. Daishinkan e incluso Goku intercambiaron miradas perplejas. Era la primera vez que alguien, en ese infierno de ruinas, se ofrecía a colaborar en lugar de librar una batalla. La estrella seguía vibrando en la mano del Saiyajin, como si susurrara un acuerdo silencioso. Necesito nutrientes, quiero existir, ¿por qué deberíamos confiar en ti?, musitó Goku, desconfiado. Neatra dejó escapar un suspiro casi divertido. No tienen razones. Pero duden lo que gusten, el resultado es el mismo. Sin mi ayuda, y con vuestros cuerpos famélicos, la estrella tardará milenios en gestarse, si no colapsa antes. Y cualquier amenaza latente aprovechará este intervalo para devastarlo todo. El Saiyajin apretó los dientes. Reconocía que su fuerza no bastaría para aniquilar un nuevo enemigo si surgía, y Daishinkan estaba tan mermado como él. Lentamente, miró la estrella, luego a la extraña mujer, luego al vacío sin fin. Acepto tu ayuda, dijo al fin, con la voz seca. Pero si traicionas este germen, te aniquilaré. Neatra alzó un hombro, indiferente. Estás en tu derecho. Y, tras un instante, añadió. Confía en mí, no me interesa la devastación. Ya vi suficiente. Daishinkan no intervenía, aunque su expresión indicaba cautela. Finalmente, asintió en silencio. Quizá no quedara más alternativa que tejer alianzas imposibles. Como un preludio a su oferta, la mujer deslizó la vara que portaba, generando un suave torbellino de brumas en el aire. De allí brotaron filamentos de color amatista, que se enrollaron en la diminuta estrella de Goku, inyectando un caudal de energía extra. La pequeña esfera reaccionó con un destello intenso, expandiéndose unos centímetros más. El Saiyajin notó cómo la calidez aumentaba en su puño y, por primera vez desde la tortuosa batalla, no sintió un mero eco de destrucción en su interior. Era un cosquilleo regenerador, tenue pero real. Sus párpados se cerraron por un segundo, dejándose embargar por aquel alivio incipiente. Tal vez, pensó con un atisbo de ilusión, si sea posible levantar algo nuevo. Pero en las entrañas mismas de la fractura cósmica, un murmullo gutural resonó, inaudible para todos, mas inequívocamente real.
Pues en un universo donde todavía quedaban remanentes de caos, no existía la seguridad de que las amenazas hubieran sido totalmente erradicadas. El nuevo ciclo tendría su cuota de conflictos, misterios y la siempre presente posibilidad de que la luz se apagara antes de madurar. Por ahora, Goku se permitió un respiro. Neatra se acercó a él con cuidado, y en un gesto sorprendentemente amable, depositó un sello curativo sobre su hombro roto, paliando el dolor. Daishinkan, como testigo silencioso, empezaba a concebir la idea de que, tras un apocalipsis, a veces bastaba con el concurso de fuerzas insólitas para propiciar un amanecer. La alianza con Neatra había establecido un nuevo equilibrio entre los supervivientes del cosmos destrozado, aunque las heridas internas y externas todavía estaban lejos de sanar. Goku, apoyado sobre una roca que flotaba en la nada, contemplaba con cansancio el núcleo estelar en formación, ahora robustecido gracias al aporte de energía externa proveniente de aquella extraña mujer. El calor suave que desprendía aquel núcleo era reconfortante, aunque insuficiente para borrar las cicatrices que el Saiyajin llevaba en el cuerpo y en el alma. En silencio, Goku repasaba mentalmente los sucesos recientes. La destrucción que él mismo había desatado, las torturas infligidas a sus antiguos aliados, y el caos absoluto que ahora intentaba reparar. Su mente estaba llena de conflictos, dudas y una creciente sensación de remordimiento que nunca pensó que podría experimentar. Ahora, sin embargo, era incapaz de ignorar aquella punzante culpa que le recordaba constantemente sus errores. Neatra, silenciosa y observadora, se había instalado a cierta distancia. Su figura, envuelta en aquel manto oscuro, irradiaba una mezcla de misterio y autoridad que hacía difícil confiar plenamente en ella. Sin embargo, había cumplido su promesa inicial y seguía aportando energía al núcleo estelar, permitiendo que su crecimiento fuera más estable y constante. Daishinkan, todavía debilitado pero decidido a mantener el control de la situación, analizaba la interacción entre Neatra y la nueva estrella. A pesar de la precaria alianza, sabía que cualquier paso en falso podría destruir la tenue estabilidad que tanto esfuerzo había costado conseguir. En ese ambiente tenso y silencioso, una vibración lejana alertó a los presentes. Todos giraron la cabeza en dirección al origen del sonido. Una perturbación dimensional, leve pero perceptible, anunciaba la llegada de alguien más. Goku se incorporó con esfuerzo, apretando los dientes ante el dolor que recorría sus músculos aún maltrechos. Daishinkan se preparó para cualquier eventualidad, listo para defender el frágil equilibrio alcanzado. Un resplandor emergió lentamente de una fisura espacial, formando la silueta conocida de Vegeta. El príncipe Saiyajin, con aspecto demacrado pero decidido, avanzó hacia el grupo con pasos firmes. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de culpa y determinación mientras examinaba rápidamente la escena ante él. Kakaroto, pronunció con voz ronca, deteniéndose a pocos metros. Parece que tu juego de destruir el universo finalmente ha terminado. Vegeta, respondió Goku con calma, aunque su mirada se endureció ligeramente. No es el momento para reproches. Estamos tratando de reparar lo que queda. El príncipe observó detenidamente el núcleo estelar, con expresión inescrutable. ¿Y crees que eso compensará todo lo que has hecho? Preguntó con una mezcla de desafío y genuina curiosidad. No lo sé, respondió Goku con honestidad, bajando ligeramente la mirada. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Vegeta suspiró, relajando ligeramente los hombros. Entonces supongo que estamos en el mismo camino, otra vez. Pero que quede claro, esto no cambia lo que pasó. Neatra contempló la interacción con una ceja ligeramente arqueada, pero no hizo ningún comentario, limitándose a seguir canalizando su energía hacia el núcleo. Daishinkan observaba con atención, consciente de que la llegada de Vegeta añadía otra capa de complejidad a la situación. La tensión inicial entre los dos Saiyajines disminuyó lentamente, dando paso a un silencio contemplativo. Ambos sabían que debían trabajar juntos para asegurar la supervivencia de lo poco que quedaba del cosmos. Finalmente, Vegeta se acercó al núcleo estelar, extendiendo una mano con cautela y aportando su propia energía al esfuerzo colectivo. El núcleo brilló con más intensidad, respondiendo positivamente al aporte adicional. Goku sintió cierto alivio al ver que Vegeta, a pesar de sus diferencias y conflictos pasados, estaba dispuesto a colaborar. La frágil alianza parecía fortalecerse un poco más con la llegada del príncipe Saiyajin. Horas después, cuando la fatiga empezaba a hacerse evidente en todos los presentes, Neatra finalmente rompió su silencio. Este núcleo es solo el comienzo, dijo con voz tranquila pero firme. Necesitaremos mucho más si queremos reconstruir algo mínimamente estable.
¿Qué propones exactamente? Preguntó Daishinkan con cautela, observando a la mujer con atención. Neatra señaló hacia un punto lejano en la oscuridad. Existen fragmentos dimensionales, residuos de mundos destruidos, que aún contienen energía aprovechable. Si logramos encontrarlos y traerlos aquí, podríamos acelerar considerablemente este proceso. ¿Y cómo encontraremos esos fragmentos? Cuestionó Vegeta, escéptico. Yo puedo guiarlos, respondió Neatra con seguridad. Conozco los caminos ocultos de esta realidad fracturada. Pero será peligroso, especialmente con la posibilidad de que otras criaturas intenten aprovecharse de la situación. Goku intercambió una mirada rápida con Vegeta y Daishinkan. Todos comprendían los riesgos involucrados, pero también sabían que quedarse estáticos solo prolongaría la incertidumbre y debilidad. De acuerdo, dijo finalmente Goku, asintiendo con determinación. Lo intentaremos. Pero permaneceremos alerta. Al menor signo de traición o peligro innecesario, nos retiraremos. Neatra esbozó una ligera sonrisa, apenas perceptible. Me parece justo. Así, con una alianza precaria pero firme, el grupo se preparó para buscar esos fragmentos dimensionales. La esperanza de reconstruir el cosmos estaba lejos de ser segura, pero al menos ahora contaban con un objetivo claro y la determinación compartida de evitar que el universo se hundiera definitivamente en la oscuridad. Tras la decisión tomada, el grupo se preparó meticulosamente para la peligrosa expedición en busca de los fragmentos dimensionales mencionados por Neatra. El núcleo estelar, aunque más estable gracias a los esfuerzos combinados, aún requería mucho para convertirse en algo viable, capaz de sostener vida de forma permanente. Goku observó por última vez aquel pequeño sol naciente, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que cualquier error podría significar la pérdida total de todo lo que habían logrado hasta ahora. Neatra extendió una mano hacia adelante, invocando con facilidad un portal dimensional ante ellos. El desgarro en la realidad se manifestó como una fisura irregular que irradiaba una luz tenue, pulsante e inestable. Vegeta miró con desconfianza el extraño portal, sus músculos tensos y listos para actuar ante cualquier eventualidad. ¿Seguro que esto es seguro?, preguntó con voz áspera, sin ocultar su recelo. Nada en este momento es completamente seguro, príncipe, respondió Neatra con calma. Pero es el mejor camino disponible. Manténganse cerca y alertas, y todo irá bien. Sin más preámbulo, Neatra cruzó primero la fisura, desapareciendo en el resplandor. Goku intercambió una mirada rápida con Vegeta antes de seguirla, Daishinkan cerró la marcha, siempre atento y preparado para cualquier sorpresa. El grupo emergió en un paisaje extraño, donde el tiempo y el espacio parecían retorcerse entre sí. Fragmentos de mundos destruidos flotaban alrededor, suspendidos en un vacío extraño e imposible. En la distancia, podían verse pedazos de ciudades devastadas, bosques petrificados y mares congelados, todos suspendidos en un limbo sin gravedad aparente. Goku sintió un escalofrío recorrer su espalda al contemplar aquella escena desoladora. Era el legado de su propia furia, la consecuencia directa de sus acciones pasadas. La culpa volvió a golpearlo con fuerza, pero esta vez decidió utilizar ese sentimiento como combustible para seguir adelante y cumplir su objetivo de reparación. Neatra avanzó con seguridad entre los escombros flotantes, señalando hacia uno de los fragmentos más grandes y luminosos. Allí está nuestro primer objetivo. Ese fragmento contiene suficiente energía residual para acelerar significativamente el crecimiento del núcleo. Mientras se acercaban cuidadosamente al fragmento, Vegeta examinaba constantemente el entorno, sospechando que la relativa tranquilidad podría romperse en cualquier momento. Sus temores se hicieron realidad cuando una vibración intensa agitó súbitamente los escombros a su alrededor, acompañada por un grito agudo y estremecedor. Desde detrás de un bloque de ruinas emergieron varias criaturas, espectros deformados que parecían estar compuestos de pura oscuridad. Sus cuerpos se retorcían sin forma definida, pero sus ojos brillaban con una malevolencia intensa. Sin esperar advertencias, las criaturas cargaron hacia ellos, lanzando chillidos aterradores. Goku reaccionó inmediatamente, impulsado tanto por la adrenalina como por la necesidad de proteger lo que quedaba del cosmos. Canalizó rápidamente su ki, bloqueando con dificultad el primer embate de las criaturas. A su lado, Vegeta desplegó una barrera defensiva mientras preparaba una contramedida. No podemos permitir que lleguen al fragmento, rugió Vegeta, concentrando su energía en un potente ataque que golpeó directamente a uno de los espectros, disipándolo en una explosión brillante.
Daishinkan, aunque debilitado, mostró la gran habilidad que aún conservaba, neutralizando con movimientos rápidos y precisos a varios enemigos simultáneamente. Neatra, por su parte, invocó una energía oscura que envolvió a las criaturas, limitando sus movimientos y facilitando su eliminación. La lucha fue breve pero intensa. Cuando los últimos espectros fueron destruidos, los guerreros se reagruparon rápidamente, comprobando sus heridas y evaluando la situación. Goku respiraba pesadamente, pero su determinación seguía intacta. Debemos apresurarnos, dijo Neatra, señalando nuevamente el fragmento luminoso. No tardarán en venir más. Sin más retrasos, Goku y Vegeta se acercaron al fragmento, extendiendo sus manos hacia él. Sintieron una oleada de energía pura y revitalizante que fluía hacia sus cuerpos, revitalizando parcialmente sus fuerzas desgastadas. Con esfuerzo conjunto, lograron mover lentamente el fragmento hacia el portal dimensional que Neatra volvió a abrir. Regresaron al núcleo estelar y colocaron cuidadosamente el fragmento cerca del mismo. Al entrar en contacto, una oleada de luz cálida y poderosa emergió del núcleo, expandiéndose rápidamente y estabilizando significativamente su estructura. Todos sintieron un alivio profundo, pero sabían que ese había sido solo el primer paso de muchos. Daishinkan observó con aprobación el avance logrado, aunque sus ojos reflejaban preocupación por los desafíos venideros. Vegeta permaneció en silencio, contemplando el núcleo con una expresión reflexiva, sabiendo que aún tenían mucho camino por recorrer. Esto fue solo el comienzo, recordó Neatra. Hay más fragmentos ahí fuera, más energía esperando ser reclamada. Pero cada vez será más peligroso. Goku asintió con determinación renovada. Haremos lo que sea necesario. No retrocederemos ahora. Con esas palabras resonando entre ellos, el grupo se preparó mental y físicamente para la siguiente incursión. La esperanza de restaurar el cosmos era tenue, pero real, y cada pequeño éxito fortalecía su resolución para enfrentar lo que viniera. Mientras descansaban brevemente antes del próximo paso, Goku contempló nuevamente el núcleo estelar, sintiendo en su interior una creciente paz mezclada con inquietud. Había causado un daño terrible, pero quizás, con esfuerzo y sacrificio, podría también ser quien trajera la luz de vuelta. Ese pensamiento, aunque tímido, comenzaba a germinar en su alma, ofreciéndole la posibilidad de una redención que antes parecía imposible. La incursión al fragmento dimensional había terminado con un éxito que nadie habría previsto hacía apenas unos días. Goku, Vegeta, Daishinkan y Neatra reposaban en la zona más estable del recién formado núcleo estelar, contemplando aquella masa ardiente que latía con un leve resplandor. La atmósfera, aunque cargada de tensión, era más serena que antes. La hazaña de traer el primer fragmento y acoplarlo a la estructura del incipiente sol dio al grupo un alivio temporal, una pausa necesaria para curar heridas y recuperar energía. En el semblante de Goku se leía un cansancio profundo, no solo físico sino también moral. Su pasado reciente seguía pesándole. A pesar de su imponente fortaleza, no podía ignorar que la culpa lo acompañaba en cada respiración. Ese mismo aire que ahora mantenía con vida a los demás, en parte se lo debía a él, pero también era resultado de la destrucción que había causado. Vegeta, a su lado, intentaba disimular sus propios pensamientos, reconociendo que él, junto con otros, provocaron a Goku con la traición que desencadenó la peor catástrofe cósmica jamás vista. Estarían, en cualquier caso, condenados a llevar las cicatrices de sus errores. Neatra, en cambio, continuaba atenta, tan callada como siempre, pero sin detenerse en sus conjuros de estabilización. Luego de haberse manifestado inicialmente como un enigma, sus actos mostraban un profundo compromiso con la reconstrucción. No obstante, era difícil descifrar sus motivaciones exactas. La serena solemnidad con la que invocaba hechizos oscuros insinuaba que su historia personal también guardaba muchos secretos. En las cercanías, Daishinkan se había permitido un momento de reposo. Su habitual porte altivo seguía presente en su postura, pero las señales de fatiga en su rostro confirmaban que no era el mismo gran sacerdote que solía supervisar a los dioses con calma absoluta. La aniquilación del multiverso había quebrantado los cimientos del orden que conocía, obligándolo a cooperar con mortales que antes consideraba insignificantes o incluso peligrosos. ¿Cuándo planeas tu siguiente movimiento?, murmuró Vegeta, rompiendo el silencio al dirigirse a Goku. El Saiyajin respiró hondo, cerrando los ojos un segundo. En cuanto tengamos la fuerza suficiente, iremos tras otro fragmento, dijo, recordando la recomendación de Neatra de encontrar varios pedazos dimensionales para reforzar el núcleo. No podemos dormirnos.
Este nuevo sol necesita más combustible, o se apagará. Vegeta asintió con una mueca de aprobación. Sabía que, aunque su cuerpo y su espíritu dolían, no podían flaquear ahora. Cada pequeño avance era vital si aspiraban a tener un universo estable, o al menos algo cercano a ello. Mientras conversaban, un sutil temblor sacudió la base en la que reposaban, indicando que el núcleo estelar seguía adaptándose a la energía recibida. Más allá, flotando entre trozos de realidades destruidas, podían distinguir leves destellos que apuntaban a la posible existencia de otros fragmentos, otros tesoros energéticos que podrían salvarlos. Debemos organizarnos mejor, interrumpió Daishinkan, acercándose con rostro serio. El último encuentro con esas criaturas sombrías casi nos toma por sorpresa. Si avanzamos sin una estrategia, podrían atacarnos de nuevo con refuerzos mayores. Goku miró a Neatra, que se mantenía inusualmente apacible, con la mirada clavada en un punto indefinido. Tú, que conoces estos caminos, ¿tienes alguna idea de dónde podrían hallarse esas criaturas? Preguntó. La mujer alzó la vista, con un destello de reflexión en sus ojos oscuros. No son seres aleatorios, si es lo que crees. Probablemente se alimentan de los vestigios de caos que dejasen los males primordiales, atraídos por la densidad energética del lugar. Donde haya fragmentos potentes, habrá sombras dispuestas a tomar lo que puedan para subsistir. Sus palabras confirmaban que cada paso que dieran en busca de más trozos dimensionales con energía conllevaría una lucha. Vegeta soltó un gruñido. Perfecto, más enemigos. Sus ojos relampaguearon con rabia contenida, ansiosa de acción y a la vez temerosa de perderlo todo de nuevo. No hay alternativa, señaló Daishinkan. O reunimos suficientes fragmentos para sellar la formación de este sol, o terminamos condenados a una muerte lenta en un rincón oscuro del universo. Goku enderezó el cuerpo con un quejido, todavía adolorido. Su mente repasó las posibilidades. Quizá Broly y Piccolo podrían apoyarles si se dividían en grupos, buscando varios fragmentos simultáneamente. Sin embargo, la idea de dividir sus fuerzas le inquietaba, recordando cuán cercanos habían estado al colapso la última vez. Podríamos convocar refuerzos, aventuró Vegeta, sin mucha convicción. Broly sigue por ahí, y también, se calló antes de mencionar a algún otro, recordando la tensión con el resto de supervivientes. Bulma, Gohan, Krillin, ninguno de ellos estaba en condiciones óptimas para librar batallas en zonas dimensionales retorcidas. Broly sería útil, sí, coincidió Goku. Pero Krillin y Gohan, se mordió la lengua, dudando en pronunciar el nombre de su hijo después de todo lo ocurrido. Al final, decidió que no era el momento de dejarse arrastrar por resentimientos. Tal vez nos ayuden, aunque no estén en su mejor forma. El solo hecho de mencionar a Gohan generó en Goku un nudo en la garganta. Las imágenes de la traición de su familia y los castigos que él mismo infligió emergieron en su mente, dejándole un sabor amargo. De reojo, advirtió cómo Vegeta desviaba la mirada, probablemente invadido por sus propios remordimientos. Armar un equipo más grande puede resultar ventajoso, intervino Daishinkan, como si no notara la incomodidad, pero debemos medir nuestras debilidades. Esos espectros o lo que sea podrían hallar nuestras fisuras personales y aprovecharlas. Neatra se puso en pie, alisando su manto con una elegancia oscura. Puedo trazar rutas seguras hacia otro fragmento en menos de un día. Pero esta vez sugiero que vengan preparados para un asalto mayor, con todos los recursos que puedan reunir. Cuanto más demoremos, más competidores surgirán. Goku asintió, mirando a Vegeta y Daishinkan por un instante, sin pronunciar palabra. Un acuerdo tácito los unió en ese momento. La siguiente salida a los planos dimensionales requeriría mayor coordinación, quizás la fuerza conjunta de más supervivientes si querían triunfar sin tantas heridas. El Saiyajin sintió un impulso incómodo de resolver algunos problemas pendientes antes de partir. Con un leve suspiro, anunció que buscaría a Broly y quizá a Gohan, para plantearles la situación y solicitar su ayuda. Vegeta se quedó junto a Neatra, revisando en el mapa mental que la hechicera manipulaba con sus manos, mientras Daishinkan se adentraba a una especie de meditación protectora sobre el núcleo estelar, asegurándose de que la energía absorbida se integrara sin crear inestabilidades catastróficas. Así, Goku se alejó unos metros, sorteando una serie de rocas que levitaban erráticamente. Cada paso le recordaba el dolor de su cuerpo maltrecho, pero la idea de conversar con Broly e incluso con Gohan le producía un dolor distinto, uno moral que era aún más lacerante. Recordó la apariencia de su hijo, la vez que lo vio tras la traición, y luego el tormento al que lo sometió.
Ahora, el mundo, o lo que quedaba de él, dependía quizá de un entendimiento entre ellos. La sola idea lo oprimía, mas no tenía alternativa. En la penumbra casi infinita, Goku frunció el ceño, desplegando su ki lo suficiente para localizar a sus antiguos compañeros. El próximo paso sería crucial. Agrupar fuerzas para la siguiente incursión, enfrentar a criaturas sombrías más poderosas y reclamar más fragmentos que alimentaran el naciente sol que, en definitiva, se había convertido en el último rayo de esperanza para todos. Tenía claro que ni su orgullo ni su rencor iban a cambiar lo sucedido, pero sí podrían definir la posibilidad de un futuro distinto. Con esa determinación latiéndole en las venas, el Saiyajin emprendió el camino hacia la reconciliación, o, al menos, hacia la colaboración necesaria, sabiendo que la senda a recorrer se extendía todavía muy lejos, llena de escollos y peligros. Pero ahora, esa luz que crecía en el corazón del nuevo sol también brillaba como un reflejo de la tenaz esperanza que se abría paso en su propio corazón, una chispa de redención en un abismo de oscuridad. Pocas horas después de aquella decisiva conversación, Goku se encaminó con paso incierto hacia el rincón donde Broly solía permanecer, un lugar marginal en el cosmos quebrado, donde fragmentos de roca flotaban sin orden. Tras la formación del naciente sol y la estabilización parcial que habían logrado, el legendario Saiyajin había optado por aislarse la mayor parte del tiempo, a menudo pensativo o absorto en un ensimismamiento que pocos comprendían. Goku percibía en él un temperamento similar al suyo. Cansancio, culpa y la necesidad de evitar actos de barbarie que antaño los definieron. El simple acto de caminar le resultaba un suplicio, recordándole las heridas todavía abiertas en su abdomen y costado. Ya no estaba obligado a sostener la chispa del nuevo sol las 24 horas, pero su cuerpo continuaba pagando un tributo doloroso por los excesos de poder y las batallas pasadas. Sin embargo, el dolor emocional era más penetrante. La culpa colectiva, los miles de años en los que él mismo se había convertido en un monstruo. Aún así, avanzó, decidido a reunir fuerzas para la próxima expedición. Avistó finalmente la silueta de Broly, quien flotaba sobre un peñasco, mirando con gesto pensativo el brillo lejano del núcleo estelar. Broly, llamó Goku, alzando la voz. El otro apenas se giró. Parecía sumido en pensamientos profundos, con sus largos cabellos mecidas por una brisa imperceptible. Al sentir la presencia del Saiyajin, asintió suavemente, sin aspavientos. Kakaroto, contestó en un murmullo. Durante un instante, no hubo más palabras. Ambos se miraron. Dos seres que, en otro tiempo, se habían alzado como guerreros incontenibles, uno devorado por la furia legendaria, el otro por el rencor y la venganza. El nuevo escenario de semioscuridad, con un sol incipiente de fondo, parecía un lugar improbable para su reencuentro. Aún así, esa era la realidad que les había tocado. Necesitamos tu ayuda, dijo Goku con simpleza. Le dolía admitirlo, pero no podía esconderlo. Vamos a buscar más fragmentos dimensionales, para, ya sabes, reforzar el sol. Será una misión peligrosa. Broly inclinó la cabeza un poco, digiriendo la información. Su mente evocó la última incursión de Goku y Vegeta, las criaturas sombrías y los desgarros en la realidad que los amenazaban. Recordó también la sensación de alivio que sintió cuando descubrió que, tras la destrucción, quedaba una oportunidad de reconstruir algo. Asintió despacio. Quiero ayudar, confirmó, su mirada temblando con un atisbo de duda. Pero, no perderé el control. Lo dijo como una promesa, o quizás un juramento personal. Goku lo entendía bien. Ninguno de los dos quería volver a convertirse en una amenaza, ni para el universo ni para sus aliados. Tocó el hombro de Broly con cuidado, asintiendo. Haremos esto bien, susurró, como si estuviese intentando convencerse a sí mismo. Tras una breve pausa, el legendario Saiyajin se puso en marcha con él, retornando hacia la zona donde Vegeta, Daishinkan y Neatra ultimaban planes. Fue un trayecto silencioso pero no incómodo. En cierto modo, la mutua compasión que surgía de sus experiencias les permitía caminar en compañía sin necesidad de mayores explicaciones. Al llegar, divisaron la figura de Gohan, que se había mantenido al margen por temor a cruzar palabras con su padre. El hijo de Goku ayudaba a Krillin a ensamblar un rudimentario sensor de frecuencia, parecido a un rastreador, pero adaptado para detectar grietas dimensionales con energía elevada. Gohan se sobresaltó al notar que Goku y Broly se acercaban. Un segundo de pánico cruzó su rostro antes de reponerse con un semblante serio. Necesitaremos ese sensor, comentó Goku, sin preámbulos. No quería entrar en debates emocionales en aquel momento. Gohan asintió, sin alzar la mirada.
Ya está casi listo, dijo con un hilo de voz. Krillin, a su lado, se limitó a asentir, nervioso. El silencio se tornó denso, recordándoles que todavía pesaban los fantasmas de la traición y la tortura. Aún así, la tarea los empujaba a dejar los reproches para más tarde. Vegeta emergió de entre las rocas, acompañado por Neatra, revisando un mapa mental plasmado en el aire mediante un conjuro. El príncipe Saiyajin alzó la vista y fijó sus ojos en Gohan, con un rictus de desdén que encubría las tensiones pasadas. Pero no comentó nada, se limitó a volverse hacia Goku. ¿Tienes a Broly? Bien. ¿Y los demás? Preguntó Vegeta con un tono seco. Goku negó con la cabeza. Solo con ellos bastará, explicó. Si somos demasiados, los portales podrían colapsar o llamar la atención de más enemigos. Aunque gran parte de su resentimiento hacia Krillin, Bulma o incluso Gohan seguía latente, entendía que no debía involucrarlos a todos si no era indispensable. Neatra amplió el mapa, dejando ver un camino retorcido de túneles luminosos que se bifurcaban en varios puntos. Hay 3 fragmentos significativos alrededor del quinto portal, señaló. Nos llevará tiempo recuperar uno por uno, y posiblemente enfrentemos otros cazadores dimensionales. Los espectros que vieron antes no son los únicos. El plan se perfilaba con rapidez. Goku, Vegeta y Broly liderarían la incursión, acompañados de Daishinkan si sus fuerzas se lo permitían, mientras Neatra guiaría el camino con su conocimiento de los portales. Gohan y Krillin monitorearían desde el exterior con el nuevo sensor, alertándolos en caso de una irrupción masiva de enemigos. Un par de horas transcurrieron en preparativos. Broly meditaba en silencio, concentrándose para no ceder a ninguna furia incontrolada. Vegeta se alejaba un poco, ensayando técnicas de precisión con su ki, consciente de que la misión exigiría un combate coordinado. Goku, por su parte, aprovechó el momento para dejar escapar un leve suspiro, observando desde la distancia a Gohan, que calibraba el sensor junto a Krillin. Hubo un atisbo de impulso por llamarlo, por decirle algo más personal, pero se contuvo. Después, se dijo, aún no listo para enfrentar ese mar de culpas. La alarma resonó al fin cuando Neatra abrió un nuevo portal, mucho más amplio que el anterior. Desde su interior emanaba una corriente de vientos dimensionales que azotaban la zona con bramidos extraños, como si varias realidades chocaran a la vez. Broly, con el rostro determinado, se adelantó primero, sumergiéndose en esa apertura sin vacilar. Vegeta lo siguió, lanzando una mirada de advertencia hacia Goku. No llegues tarde, Kakaroto, murmuró con el filo de ese viejo tono competitivo. Goku elevó una ceja, sintiendo una punzada de nostalgia por los viejos días en que esa rivalidad tenía un cariz más limpio. Dio un último vistazo a Daishinkan, que tomó aire y se metió tras Vegeta, dispuesto a seguirlos. Neatra aguardó a un costado, sosteniendo la fisura abierta con sus conjuros para que Goku la cruzara también. Antes de partir, el Saiyajin se giró un segundo, encontrándose con la mirada de Gohan, de pie a cierta distancia, observándolo con ojos entre la culpa y el anhelo de hacer las paces. El tiempo se congeló por un latido. Gohan pareció querer hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Goku movió la cabeza en un ademán que podría interpretarse como un luego o un lo sé. Ninguno pronunció nada. Con un leve impulso de ki, Goku entró en el portal. El estruendo de la transición sacudió sus sentidos. Sintió como si miles de agujas psíquicas lo atravesaran, una experiencia que duró un instante eterno. Al reaparecer al otro lado, se encontró en una especie de corredor multidimensional, un pasillo transparente bordeado de galaxias en ruinas y trozos de planetas girando como en un caos estático. Allí lo aguardaban Vegeta, Broly, Daishinkan y Neatra, todos boquiabiertos ante el extraño panorama. A lo lejos, se adivinaba un brillo que indicaba el sitio donde se hallaba el fragmento que buscaban. Mantengámonos unidos, advirtió Goku, recobrando la compostura. Recordaba vívidamente el encuentro con aquellas criaturas sombrías. Si eran más fuertes ahora, necesitaban la fuerza de todos para evitar desastres. Broly asintió, con sus ojos centellando. Vegeta, en silencio, afirmó con la cabeza, asumiendo esa colaboración sin debatir. Así comenzaron a avanzar, sabedores de que cada metro recorrido podía tenderles una emboscada. El ruido de las fracturas espaciales bullía a su alrededor, como si 1.000.000 de cristales se quebraran al unísono en algún lugar remoto. Aún con el rencor latente, sabían que se necesitaban mutuamente. Cada uno llevaba sus cargas a cuestas, pero ese camino era su única opción si querían consolidar el incipiente Sol y, con suerte, forjar un nuevo comienzo. El fragmento que perseguían lucía más brillante que el anterior.
Neatra había dicho que poseía una densidad dimensional notable, quizá el doble de potencia que el que consiguieron días atrás. Con ese botín, el Sol podría pasar de su fase crítica a una etapa más estable, abriendo la puerta a la verdadera reconstrucción de sistemas planetarios. Pero claro, cuanto mayor la recompensa, mayor el riesgo. La comitiva se adentró más y más en esa senda de cristales rotos y partículas flotantes. Goku sentía en su interior una congoja indescifrable. Mezclaba el anhelo por arreglar el caos con el dolor por la destrucción que él mismo provocó. Sin embargo, al escuchar los pasos de Vegeta detrás y percibir la respiración firme de Broly cerca, se sintió menos solo. Incluso Daishinkan y Neatra, con sus motivos desconocidos, proyectaban un aura de decisión que lo impulsaba a seguir adelante. Puede que la reconciliación aún estuviera lejos, pero la necesidad de colaborar tejía puentes provisionales. La senda de la reconciliación, pensó Goku, no solo se transitaba en los vínculos rotos, sino también en el acto colectivo de curar un universo malherido. Lo entendió con cada golpe de su corazón, con cada brizna de ki que lo mantenía vivo para afrontar un futuro sin certezas, pero con la esperanza de que, en medio del abismo, una luz se abriera paso para todos. Avanzar por aquel corredor multidimensional era como deslizarse dentro de un sueño frágil que podía romperse en cualquier segundo. Goku percibía cómo las fisuras en la realidad se entrelazaban, formando geometrías imposibles de seguir con la vista. Los crujidos de la estructura espacio-temporal se asemejaban a 1.000.000 de cristales rompiéndose al mismo tiempo, sumergiendo al grupo en un estrépito sordo que vibraba en los huesos. Vegeta, con el ceño fruncido, flotaba a la derecha de Goku, sin perder de vista la retaguardia. Tras todo lo vivido, había adoptado una desconfianza crónica hacia cualquier signo de movimiento o energía inusual. Su oído se agudizaba cuando la más mínima oscilación resonaba en la penumbra multicolor que formaba el camino. A su izquierda, Broly, silencioso, avanzaba con una postura alerta, listo para desatar su poder si se producía algún ataque repentino. El legendario Saiyajin sentía un hormigueo en la nuca, el presentimiento de que algo oculto podía acecharlos. Delante de ellos, Daishinkan mantenía una pose señorial, su túnica rozando suavemente el aire que parecía no existir en aquella zona. Aunque visiblemente cansado, el ex gran sacerdote demostraba una calma estoica, observando de reojo a Neatra, que era quien guiaba la marcha. La mujer, envuelta en su manto oscuro, movía las manos con parsimonia, como si tejiera un hilo invisible que marcase el camino hacia el fragmento dimensional que buscaban. Entre susurros, ella pronunciaba palabras en un idioma desconocido, tal vez algún dialecto de hechicería antigua. Goku apretó los puños, recordando las sombras que los atacaron la vez anterior. Se preguntaba si ahora que estaban más profundos en esas grietas, aparecerían enemigos de mayor envergadura. El recuerdo de la masa retorcida de espectros le producía un nudo en la garganta. Miró a Neatra, sin expresarlo verbalmente, pero deseando que su guía realmente les permitiese prevenir emboscadas. Tras lo que pareció una eternidad, Neatra levantó la mano, indicando que se detuvieran. El corredor se ensanchaba ante ellos, formando una especie de plataforma irregular suspendida en medio de un vórtice de escombros espaciales que se arremolinaban a su alrededor. Lo siento. ¿Hay algo?, musitó la hechicera, cerrando los ojos un instante. Un siseo lejano cortó el aire, y luego un crujido que estremeció la plataforma. Vegeta intercaló la mirada con Goku, y ambos se pusieron en guardia. A la distancia, entre los retazos de mundos destruidos, se percibía un destello verdoso que se movía erráticamente. Broly frunció el ceño, tensando los músculos, listo para lanzar un golpe si era necesario. Daishinkan inspiró hondo, intentando concentrarse y percibir la naturaleza del fenómeno. Podría ser el fragmento que buscamos, murmuró Neatra, pero está recubierto de otra energía. La mujer extendió su mano y un haz tenue emergió de su palma, proyectándose hacia la zona donde se movía el resplandor. El haz danzó en el aire, como evaluando la densidad de aquel objeto lejano. De pronto, el resplandor viró a un rojo profundo y lanzó una descarga de relámpagos que surcaron el pasillo, haciendo vibrar la plataforma. Una ráfaga eléctrica se cernió sobre el grupo con virulencia. ¡Cuidado!, gritó Goku, esquivando por poco un destello que chisporroteaba. Broly se cubrió con su brazo, recibiendo parte del impacto, y lanzó un gruñido que hizo temblar el aire. Vegeta, con un movimiento veloz, contrarrestó parte de la electricidad con una ráfaga de su ki. Daishinkan se desplazó con elegancia, alzando una barrera efímera que lo protegió de un rayo rasante.
Entre las chispas, se dibujó la forma de una criatura de energía, semejante a un dragón serpentino con alas que crujían como si fuesen de cristal roto. Sus ojos brillaban en un carmesí despiadado, y de sus fauces manaba un humo verde que saturaba el ambiente. Goku tragó saliva, advirtiendo la ferocidad latente en aquel ente. ¿Otro engendro del caos? Se preguntó Vegeta en voz alta, preparando un puño cargado de ki. Daishinkan negó con la cabeza. No lo sé, pero parece vinculado al fragmento que buscamos. Tal vez lo proteja. La respuesta era tan vaga como el temor que sentían. Sin previo aviso, la criatura se abalanzó sobre ellos. Broly rugió, propinándole un cabezazo que retumbó en el aire, pero sus escamas relampaguearon y repelieron el golpe en parte. Aún así, el impacto la hizo retroceder unos metros, soltando un chillido estridente. Goku aprovechó para elevar su ki a un nivel moderado y disparar una onda. La bola luminosa golpeó en un costado del ente, rompiendo parte de su coraza reluciente. Un llameo esmeralda brotó, rociando el pasillo con destellos. No bajen la guardia, advirtió Daishinkan, notando que el dragón se recomponía. Vegeta dio un salto y se situó por encima de la bestia, descargando un bombardeo de ráfagas que hicieron crujir sus escamas una vez más. Pese a ello, la criatura no cería. Su furor parecía incrementarse, como si cada herida la enardeciera. En un instante, el dragón exhaló una bocanada de fuego verdoso, dirigiéndola contra Broly, que se cubrió con sus brazos cruzados. El embate lo empujó varios metros atrás, raspándole la piel. Goku se abalanzó para auxiliarlo, lanzando un nuevo ataque con su ki negro, recordatorio de su pasado oscuro. La esfera impactó en el hocico de la criatura, arrancándole un gemido atroz. El dragón dio un giro en el aire, embistiendo a Daishinkan, quien con un ágil movimiento esquivó la carga y contraatacó con un destello plateado que atravesó parte del lomo de la bestia. Un bramido sacudió el corredor. Neatra, manteniendo la distancia, alzó un conjuro. Múltiples filamentos oscuros salieron de sus manos y se enredaron en torno al dragón, limitando sus movimientos. Ahora, gritó la hechicera con urgencia, sosteniendo la restricción con visible esfuerzo. Vegeta y Goku no dudaron. Con la criatura inmovilizada, concentraron su poder en un golpe conjunto. Vegeta disparó un final flash contenido, y Goku encapsuló su ki al máximo sin desatarlo por completo. Ambos ataques confluyeron en un haz devastador que impactó de lleno al dragón. Se escuchó un rugido fracturado, y finalmente, el ente se desintegró en un estallido de energía que iluminó todo el pasadizo con un resplandor violento y efímero. Cuando la luz se atenuó, el dragón había desaparecido, dejando tras de sí partículas de brillante polvo verde que se dispersaban en el aire. En el fondo del pasillo, el fragmento dimensional brillaba con una tonalidad estable, libre ya de aquella criatura guardián. Goku respiró agitado, apoyándose en su muslo con la mano. Miró a Broly, que se restregaba el brazo lesionado, y a Vegeta, que exhalaba con el ceño perenne. Daishinkan se pasó una mano por la frente, aliviado. Neatra, tranquila, retiró los filamentos de oscuridad, asintiendo con un leve gesto de satisfacción. Otro obstáculo superado, dijo con voz neutra. Sí, pero me pregunto cuántos más nos esperan, murmuró Vegeta. Goku no respondió, solo contempló el fragmento que se alzaba más adelante, irradiando aquel resplandor vital. Lo cierto era que aún quedaban más fragmentos que reunir para estabilizar el nuevo sol, y cada uno prometía su propia cuota de peligros. El Saiyajin cerró los ojos por un instante, recordando a Gohan, Bulma, Krillin y el resto, esos a quienes debía demasiadas explicaciones y con quienes mantenía una paz frágil. Al final, la misión era ineludible. O aseguraban la subsistencia de ese sol incipiente, o el universo, lo poco que quedaba de él, se precipitaría en un segundo colapso. Y Goku, aunque se sintiera cargado de culpas imposibles de expiar, no quería que se repitiera otro apocalipsis. Recuperemos ese fragmento, dijo en voz firme, dirigiéndose al frente con paso inseguro, pero con la convicción tallada en cada latido. Broly, Vegeta, Daishinkan y Neatra lo siguieron. El pasillo se estremeció con un leve crujido, anunciando que el viaje distaba de ser sencillo. Pasarían horas, o tal vez días, antes de volver a la base junto al naciente sol. Lidiarían con enemigos, trampas y riesgos inimaginables, pero en ese instante lo único que importaba era que, por primera vez en una eternidad, tenían un norte. Y, a cada paso, la sombra de la reconciliación interna avanzaba con ellos, aunque la ruta fuera empinada y plagada de penumbras. Convertir sus propias batallas interiores en un impulso para salvar lo que quedaba del cosmos era la única forma de redimir tanto daño.
Un brillo verde les dio la bienvenida, y sin titubear más, Goku y los suyos se internaron en la región del fragmento. El aire crujía con promesas de más hostilidades, mas al menos sabían que la voluntad de luchar por algo, y no solo de destruir, los unía de una forma precaria, si bien inquebrantable.